Listo, chicos, continuamos con las clasecitas. Ahora sí, nos toca con el gran profesor John Top, que ya está acá en sala para poder continuar con las clases de hoy. ¿Ok, chicos? Así que atentos, por favor, participen. El profesorcito ya está acá. Muy buenas tardes, profesor John Top. Puede empezar la clase con los chicos. Ya, señorita, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a empezar nuestra reunión. Listo, buenas tardes, noches. A ver, vamos a ver. Ujú. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, 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 Julio Silva. ¿Qué tal, Julio? Chanira. Chanira, ¿cómo está? Buenas noches. Antar, buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal, Rodri? Listo, buenas tardes, noches. Preguntas menos. Dos preguntas menos en el área de. Sí, pero aún así sigue siendo el curso pesado. 8 preguntas, son 8 preguntas, ¿no? En el área de, aún así, igual no responde. Mal, ya pe, Julio, llévatelo, Julio. Listo, igual no responden, eso es cierto. Listo. Bueno, vamos a ver, pues ya estamos acá, así que a continuar se ha dicho, ¿ya? Así que empezamos nuestra reunión el día de hoy. Ujú. Hoy día nos toca desarrollar el tema del comercio exterior, ¿está bien? Así que bastante atentos, cualquier duda que tengan me la hacen llegar, ¿ya? Muy bien, listo. El comercio exterior. Cuando hablamos del comercio internacional, hablamos de todo un conjunto de transacciones que realizan los residentes y los no residentes. Entendiéndose por residentes, obviamente los que viven acá, y los no residentes, obviamente los que son del exterior, ¿no? Sino que esa palabrita residentes y no residentes a veces vienen preguntas de examen y los chicos preguntan a qué se refiere, ¿no? Porque ya cuando viene ya los chicos se marean, ¿no? Así que espero que aquí obviamente no ocurra eso, ¿no? Llamamos residentes a las personas obviamente que viven en el lugar y los no residentes lo contrario. Entonces ahí tenemos residentes y no residentes. Pero ¿cuál es el fin de que haya un sistema o que haya un comercio exterior? La idea principal es poder cubrir una demanda insatisfecha, una demanda interna. Muchos productos que nosotros compramos obviamente no los producimos, nosotros no producimos todo y por lo tanto necesitamos productos importados, ¿no? Productos que vengan del exterior los necesitamos, muy bien. Por eso, entonces ahí viene la idea. Entonces es el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países. Muy bien, surge como consecuencia, dice de que todos los países no producen los bienes y servicios necesarios para satisfacer una demanda interna. Muy bien. Eso es, ¿ya? Entonces por ahí va la figura. Dentro del comercio internacional realizamos dos maneras, dos formas de comercio exterior. Por un lado, exportamos, que son ventas, ¿correcto? Por un lado tenemos las exportaciones, ¿correcto? Por un lado tenemos las exportaciones y por otro lado las exportaciones y por otro lado las importaciones, ¿no? A la exportación se le nombra con la letra X y obviamente es una venta, ¿no? Es una venta, mientras que la importación obvio es una compra. O sea, no es una exportación cualquier producto que ingresa a nuestro país o cualquier producto que sale es una exportación, no es así, no es así, ¿está bien? Los productos que se exportan son ventas y los productos que se importan son compras. Dentro de los productos, muy bien, a ver, a ver. Un ratito. Un ratito. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de ventas y las exportaciones pueden ser de tipo tradicional y exportaciones no tradicionales. Por ejemplo, los productos
de exportación tradicional tenemos productos mineros, ¿correcto? ¿Qué se entiende por tradicional, no? Aquello que siempre hacemos, vendemos, ¿no? El caso, por ejemplo, del Perú, un producto de exportación tradicional son productos mineros, ¿no? Que a través de años y años y años es lo que siempre hemos hecho. Entonces se vuelve como una especie de una tradición, ¿no? De ahí viene la palabra tradicional. Y generalmente, pues en el caso de nosotros son las materias primas, los productos de exportación de tipo tradicional. Materias primas, ojo, mineros, oro, cobre, sí, ¿no? Petróleo, derivados, dice ahí también. Claro, porque también exportamos petróleo y sus derivados, pero especialmente también mineros, ¿no? Los mineros. Pesqueros, harina de pescado, aceite de pescado, muy bien. Y bueno, y agrícolas, como por ejemplo productos como el café, que se vuelve como producto de exportación de tipo tradicional. Ahora, también tenemos productos de exportación no tradicional, ¿no? O sea, productos no muy, no muy, o sea, no, que no vendemos en grandes cantidades, ¿no? Pero también tenemos productos de exportación, en este caso, productos de exportación, de tipo tradicional, ¿no? No tradicional, o sea, ya producto de la agroindustria, que te digo, confección, productos químicos, en fin. Entonces, eso también nosotros exportamos, ¿no? Ahora, dentro de lo que compramos del exterior, dentro de lo que compramos del exterior, así como hay ventas, también hay compras, ¿no? Y dentro de lo que compramos tenemos tres cosas importantes que ingresan a nuestro país. El caso, por ejemplo, los insumos. El principal producto de importación es el insumo. Entendiéndose por insumo a los bienes que van a pasar por un proceso de transformación, ¿no? Los insumos. Entonces, eso sería un caso, ¿no? Los insumos, eh, que no debemos confundirlo con las materias primas, ¿no? Ya tú sabes muy bien la diferencia, porque una cosa es la materia prima, que es el recurso extraído, y el insumo y es un proceso, un producto ya más procesado, ¿no? Entonces, por ahí, los insumos son lo que más importamos, de ahí vienen los llamados bienes de capital, que son las maquinarias para la agricultura, para la minería, ¿no? Esto que también te importamos. Y en tercer lugar tenemos bienes duraderos y bienes no duraderos dentro de los bienes de consumo. Y aquí llamamos bien duradero, ¿no? Un bien duradero podría ser un celular que se utiliza varias veces. Está relacionado con el tema de fungibles e infungibles. Pero así como también traemos, ¿qué te digo? Bienes como un celular, también traemos frutas. Y los bienes, las frutas son bienes que se consumen y ahí quedan. Correcto, son bienes no duraderos. Por ahí sale el nombre, ¿no? Duraderos y no duraderos. Muy bien. Entonces, terminado el año, tenemos que comparar qué hubo más. Terminado el año, entonces comparamos pues el valor de la exportación. Muy bien. Terminado el año, comparamos pues el valor de la exportación menos el valor de la importación para saber cuánto es el saldo y poder saber si el saldo neto es positivo o negativo, ¿no? Que también nos interesa ver eso. Ahora, por ejemplo, con respecto al tema, seguimos hablando del tema de las exportaciones de nuestro país. Por ejemplo, el Perú, el 2023 es un informe del año 2023, correcto, y sigue siendo China el primer país a quien le vendemos más. Por eso, se considera como el primer socio comercial de Perú, ¿no? El primer socio comercial de Perú es China, en primer lugar China. A ellos le vendemos lo que equivale, mira, al 31,4% del total de nuestras exportaciones. Por eso que sí está bien, ¿no? Casi de tres productos que exportamos, uno se va a China. Pues está bien, ¿no? O sea, es lo que generalmente está ocurriendo. Y eso que se ha incrementado, porque antes era 29,4 y ahora es 31,4, ¿no? Ahora, mira, ha subido ahí 2%. Ahora, después tenemos Estados Unidos con un 17% y de ahí viene Corea del Sur y vienen bajando los demás países, ¿no? Entonces, mira, estos son los países a quienes más le vendemos. Entre China y Estados Unidos, ya casi pues se va el 50% del valor de nuestras exportaciones. Por eso que a esos dos países los consideramos pues socios comerciales, ¿no? Y así. Después tenemos rápidamente por acá algunos temas importantes
que también sustentan lo que estamos viendo, ¿no? El tema de las teorías del comercio internacional. ¿Y por qué tiene que haber comercio internacional? ¿Bajo qué condiciones se deben dar? Por ejemplo, Adam Smith es uno de los que aporta una teoría muy antigua, que es la teoría de las ventajas absolutas. Esta teoría está entendida, está publicada en el diario, perdón, en la obra de Smith, que habla sobre el tema de lo que es la riqueza de las naciones. Ya tú sabes muy bien que la obra de Smith no se llamó así, se llamó una investigación sobre la naturaleza las causas de la riqueza de las naciones, ¿no? Establece las bases del beneficio, dice acá, del comercio entre países, ¿no? Establece bases del beneficio que hay entre el comercio de países. Muy bien. Define que un país tiene una ventaja absoluta sobre otro en la producción de un bien cuando es más eficiente. O sea, un país tiene una ventaja sobre otro cuando es más eficiente. Profe, ¿cuándo es más eficiente? Cuando aumenta la productividad, o sea, con menos factores produce más, con menos tiempo produce más, o produce lo mismo pero con menos, ¿entiendes? Por ahí va. Es decir, dice, requiere menos recursos por unidad para su producción que el otro país. O sea, si acá en este país se requieren menos recursos para producir comparado con otro país, entonces acá eres eficiente, acá eres bueno, dedícate a producir eso, ¿no? Dedícate a producir eso, muy bien. Entonces, dedícate a producir aquellos bienes donde tienes esa ventaja, muy bien. Dedícate a producir esos bienes donde tienes esa ventaja, ¿ya? Muy bien, esa es la idea. De acuerdo con Smith, los países deben especializarse, ¿correcto? En la producción de mercancías que tengan una ventaja absoluta. O sea, dedícate a producir aquello donde eres más eficiente, ¿correcto? E intercambiar estos productos por bienes producidos en otros países. Esa es la idea. Muy bien. Intercambiar estos productos por bienes producidos en otros países. Muy bien. Asimismo, dice, demuestra que especializándose en la producción de bienes en los que cada país tiene ventaja absoluta, ambos se beneficiarían. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá podemos ver esto, ¿no? Mira, ventaja absoluta, ¿no? O sea, ¿qué decía Smith? Un país debe exportar aquel bien en el que posee una ventaja absoluta. Muy bien. Profesor, pero ¿qué se entiende por una ventaja absoluta, no? La ventaja absoluta se refiere más a la eficiencia, pues, ¿no? Y la eficiencia se refiere, por ejemplo, al empleo adecuado de recursos, de tal manera que con menos horas, por ejemplo, el número de horas hombre empleadas para producir ese bien es más bajo comparado con los demás países. Entonces, como tú empleas menos tiempo en la producción de un bien, eres eficiente, ¿correcto? Y haces un producto bueno, ¿no? Empleando menos tiempo, utilizar los recursos adecuados y haces un buen producto, ¿no? Muy bien. Entonces, por ahí sale la idea de la ventaja absoluta, ¿no? Por ejemplo, hace comparaciones. Por ejemplo, acá, horas hombre, unidad producto, mira. Por ejemplo, entre dos países, Costa Rica y Brasil. Y compara más o menos, la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, si en producción de zapatos, Costa Rica utiliza menos tiempo que Brasil, entonces Costa Rica es eficiente en la producción de zapatos. Tiene una ventaja comparativa comparándolo con Brasil. Y al revés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la producción de plátano, Costa Rica se demora más, utiliza más tiempo, es menos, tiene una ventaja absoluta menor comparado, perdón, si puedo, comparado con Brasil. Brasil utiliza menos tiempo, es más eficiente en ese sentido. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces por ahí va. Entonces hay que intercambiar, decía él, ¿no? Costa Rica tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos y Brasil tiene una ventaja absoluta en la producción de plátanos. Plátanos. Entonces, dedícate a producir aquello donde tienes una ventaja absoluta, ¿no? Por ahí va la figura de esto. Muy bien. Ya. Entonces, la idea de Smith era que los países deben dedicarse a producir aquello donde tienen una ventaja, ¿no? La
ventaja está en el tiempo, en la eficiencia y todo. Ahí nomás aparece Ricardo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, Julio es un hábil productor eh, de un alimento, ¿no? Vamos a poner así. Tiene habilidad, es muy bueno, produce en menos tiempo, pero sabes que para que Julio produzca ese bien, requiere de insumos un poco más caros, ¿entiendes? O sea, Julio tiene habilidad, es eficiente en la producción de un producto X, pero los insumos que él utiliza son caros. Entonces Ricardo dice, no, está bien, tú eres eficiente, eres hábil, pero los costos son caros. Tienes que producir bienes con un costo más reducido. Y ahí está tu diferencia, ahí está tu ventaja. Y ahí aparece otra teoría, pues la teoría de las ventajas comparativas. ¿Sí? La teoría de las ventajas comparativas. O también llamada, por si acaso, teoría de los costos. ¿Correcto? También se llama teoría de los costos comparativos. Ahí está, teoría de las ventajas comparativas o teoría de los costos comparativos. Muy bien, eso es, ¿ya? Entonces, ese es un planteamiento de Ricardo, ¿no? Ya Ricardo lo ve bajo otro enfoque, ¿no? No solamente es una cuestión de que eficiencia, tiempo, no, sino lo ve bajo la idea de los costos. Está bien, puedes ser eficiente, eres muy hábil, pero te sale caro producir. Entonces, tratemos de comparar costos. Él plantea entonces que un país debe producir y debe exportar aquello cuyos costos son bajos. O sea, si me sale barato producir, lo produzco y lo exporto. Si me sale caro, mejor se compra. ¿Sí? Entonces, pues se dice, un país exporta aquel bien que produce a un costo relativamente menor con respecto a los demás países. ¿Entiendes? O sea, si te sale barato, prodúcelo y exporta. Entonces, esa ya es la teoría de Ricardo, ¿no? Ya con, entre comillas, mejorando la teoría de Smith, ¿no? Porque Smith hablaba del tiempo, de la eficiencia, y Ricardo habla de costos. Habla de costos, especialmente costos. Muy bien. Y bueno, pasan los años por ahí y aparece por acá este señor que es Michael Porter. Muy bien. Michael Porter. Muy bien. Michael Porter ya es más actual, ya es más de la época. Entonces, obviamente, él compara, él trata de comparar, por ejemplo, vamos a ver acá, un ratito, profesor, un ratito, un ratito, chicos. Listo. Entonces, Michael Porter, por ejemplo, ya plantea que obviamente entrar a competir en el mercado internacional es como entrar a competir en un mercado de competencia perfecta, donde todos vienen productos muy iguales, muy similares. ¿Entiendes? Competencia perfecta, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres dominar o quieres entrar a este mercado, pues tienes que diferenciarte del resto. Porque todos van a querer producir lo mejor para lograr estar en el mercado, pues, ¿no? Por ejemplo, China es un gran mercado donde los países apuntan a vender ahí, porque es un gran mercado, tiene más de 1.400 millones de habitantes. Entonces, venderle a China es bueno, es asegurarse, ¿no? Pero China también no solamente le compra pues a un país, le compra a muchos países y escoge a quién le compra también, ¿no? Por lo mismo que es un mercado muy grande. Entonces, si quieres entrar a competir ahí, pues tienes que brindar un producto de mejor calidad. Claro. Entonces, por eso que él dice, bueno, sabes que tienes que aprovechar el uso de la tecnología para producir bienes de mejor calidad y no solamente de buena calidad, sino también baratos. ¿Entiendes? Algo así como dijo un alumno, como las 3B, ¿no? Bueno, barato y bonito, algo así, ¿no?
O sea, no solamente ver el tema de calidad, ¿no? O sea, sino también de costos bajos. Entonces, por eso es que él plantea, acá viene esto, acá viene, plantea la necesidad de producir y comercializar bienes no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino también la calidad, valor al producirlos. Muy bien. Ya ves, o sea, no solamente los costos bajos, sino también la calidad. Pues, ya produce un producto de buena calidad. La ventaja competitiva es la capacidad de producir, dice acá, y comercializar bienes y servicios de una calidad mejor y o más baratos. ¿Entiendes? O sea, ya pues. Por eso que los productos que se exportan generalmente pues son productos como se dice, ¿no? Son productos con calidad de exportación, ¿no? Son productos finos, ¿no?, que se exportan. Y es así, ¿no? Los productos que se van a vender al extranjero son productos caros. Como ahí dice, ¿no? Te vendo producto ya con calidad de exportación, dice. Listo. ¿Y por qué, profe, con calidad de exportación? ¿Que no son los mismos? No, los productos que se exportan tienen un mejor acabado. Un mejor acabado tiene ahí. Listo. Y bueno, Porter plantea que la competitividad hay que crearla en base a un progreso tecnológico. Muy bien. Innovación tecnológica y comercial. Listo. Y bueno, acá aparecen las llamadas, por ejemplo, estrategias. Estrategias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe hacerse en todo caso, ¿no? Como dice, hay que producir bienes de mejor calidad, pero aprovechando esto, ¿no? Trata de enfocarte a un tipo de producción, diferenciate del resto, enfócate. ¿A qué te vas a dedicar? A un tipo de bien excelente, pero diferenciate del resto, pues, ¿no? Y trata de hacer líder en costos, en precio, de tal manera que el producto que vendas sea un producto mejor calidad y más barato. Bueno, eso es el planteamiento, ¿no? El comercio internacional es fundamental, pues, para un país como el nuestro, porque imagínate pensar que no haya comercio internacional implica un atraso, ¿no? Para una economía como la nuestra que requiere de tantos bienes que son importados. Esa computadora del que estás escuchando la clase o la mía de la que estoy hablando ahorita, estoy transmitiendo, entonces igualito es un bien importado. Acá no hacemos eso, acá no hacemos eso, ni ensamblamos. Por lo tanto, acá no hacemos ese tipo de bienes. Necesitamos comprarlos importados, porque acá no fabricamos. Muy bien. Entonces, para poder comprar un producto como eso, ¿qué necesitamos? Divisas. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Divisas. Muy bien. Entonces, acá viene esto. Profe, ¿qué son las divisas? Cuando hablamos de divisas, hablamos del dinero que cuenta con aceptación internacional, o sea, dinero que en cualquier parte del mundo puede ser utilizado para cancelar una deuda, ¿no? Entonces, una divisa es un medio de pago que cuenta con aceptación internacional. Ya está. El dinero es un medio de pago que cuenta con aceptación mundial. Bien, listo. Básicamente están representados por monedas provenientes de los países industrializados, ¿no? Como el dólar norteamericano. O sea, por ejemplo, aquí llamamos divisas, aquí es medio de pago que cuentan con aceptación internacional. Por ejemplo, acá nomás date cuenta de estas monedas. Por ejemplo, esta de acá es una divisa. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la libra esterlina. La libra esterlina es una divisa. En cualquier parte del mundo vale. No es tan comercial por acá, por la zona, ¿no? Para nosotros la más comercial es esta de aquí, que es el dólar. Esta es la más comercial. Pero no significa porque el resto no sea divisa también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el euro. El euro también hay acá, pero más comercial sigue siendo pues el dólar, ¿no? Este es el yen. El yen japonés es una divisa también. Inclusive ahora podríamos agregarle ya
el yuan, ¿no? El yuan, el yuan, el yuan chino, también es una divisa. Entonces, son dineros, son medios de pago que obviamente pues circulan, ¿no? Unos más valorizados, unos menos valorizados, pero son medios de pago que circulan y que necesitamos nosotros para comprar un producto del exterior. Porque para comprar esa computadora del cual estamos ahorita escuchando una clase, obviamente pues se han requerido divisas, ¿está bien? ¿Y cómo ingresan las divisas que luego saldrán? Bueno, pues una manera de poder observar o captarlas es exportar. Entonces necesitamos exportar, ¿entiendes? Nosotros necesitamos exportar. Al exportar, ingresan divisas a nuestro país. Nosotros vendemos, ingresan divisas. Ya está. Esa es la voz. Entonces, una primera manera de poder captar divisas es mediante la exportación. Muy bien. Otra manera de captar divisas es mediante la inversión extranjera. ¿Correcto? La inversión extranjera es fundamental también porque vienen, invierten, traen tecnología, generan empleo. No es malo, pero para que venga a invertir, pues tiene que haber un proceso de confiabilidad y el Perú ahorita tiene un riesgo país alto. Ha aumentado el riesgo país, o sea, es más riesgoso venir a invertir al Perú. Entonces muchos extranjeros mejor no invierten, se van de costado, se van por otro lado. Correcto. Entonces, eso es muy bien. Entonces seguimos. Entonces, inversión extranjera, otra manera de captar divisas también es mediante el turismo. Lamentablemente, no hemos llegado a niveles prepandemia, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia teníamos a ver, mm, por ejemplo, vamos a poner ahí, antes, eh, antes de la pandemia estábamos con 4.5 millones de turistas al año y ahora estamos en 2.8, si no me equivoco, escuché. En realidad no hemos crecido, ¿no? Porque eh, a eso se apunta, ¿no? Hay otros países ya lograron niveles prepandemia, pero en el caso de nosotros no, por la inseguridad, por la crisis política, que obviamente no solamente sabemos eso que ocurre a nivel de nuestro país, ¿no? Las noticias se dan en el mundo y obviamente para ir a un país primero averiguamos qué tal está ese país. ¿Es confiable? ¿Conviene o no conviene ir a ese sitio, ¿no? Y obviamente no es muy confiable venir a un país como el nuestro, mucha convulsión y encima la delincuencia, ¿no? Por eso es que ahí eso nos juega en contra y tenemos menos ingresos de turistas, correcto. Turistas que generan empleo también, ¿no? Por eso. Y bueno, entonces por ahí está el tema ese. Por otro lado, tenemos acá, por ejemplo, las reservas internacionales. Las reservas internacionales, ahorita, por ejemplo, en reservas internacionales al 12, ¿qué son las reservas internacionales? Son las divisas. Son las divisas que tiene el Estado peruano, ¿no? En sus bóvedas del BCR, ¿no? En las bóvedas del BCR, ahí tenemos divisas. Muy bien. Dice, profe, ¿cuál es nuestro mayor ingreso? Dice, las exportaciones. Las exportaciones, especialmente la venta de materias primas, metales. Esas son las exportaciones. La mayor fuente general de divisas son en la balanza comercial. ¿Ya? Y bueno, para el día hasta el 12, la semana pasada, hasta el 12 de mayo, hasta el 12 de, perdón, hasta el 12 de junio hasta el 12 de junio, correcto, sí, la semana pasada del 2024, tenemos 74.389 millones de dólares. Esto es nuestras reservas. O sea, profe, ¿ha caído la reserva? Sí. Listo. Muy bien. ¿Pero en qué productos? Mineros. Mineros. Balanza comercial, dije minería, especialmente la venta de cobre. Mi precio es lo fuerte
es la minería, pues. La minería es la que mantiene la balanza comercial en ese aspecto. Y bueno, entonces acá, mira, esto es lo que tenemos de reservas para este, hasta la semana pasada, ¿no? Hasta la semana pasada. Mañana obviamente se reúnen los miembros del directorio del BCR, evalúan, sacan un nuevo informe, variará, no sé. Pero de hecho que eso es lo que tenemos hasta la semana pasada. 74.389 millones de dólares en reservas internacionales. Eso es lo que tenemos. Muy bien, correcto. Reservas internacionales. Entonces, por ahí. Reservas internacionales. A ver. Entonces, profe, reservas internacionales, ¿qué son? Son las divisas que se encuentran, divisas, oro, títulos valores, derechos especiales de giro, todo eso que se encuentra en las bóvedas del BCR. Eso que está aquí, este monto son RI. ¿Qué significa eso? Reservas internacionales netas. Ese RI, vamos a poner acá. Profesor, ¿qué significa RIN? Reservas internacionales netas. ¿Y eso qué indica? Activos menos pasivos. O sea, ¿cuánto neto tenemos? Ese monto que estoy señalando, 74.000 millones. ¿Correcto? Activos menos pasivos. Lo que pasa es que el Banco Central de Reserva encontramos divisas, pero todas las divisas no pertenecen al Estado peruano, porque también hay divisas que están administradas, custodiadas, guardadas por el BCR, pero que pertenecen, por ejemplo, a los encajes legales de los bancos. ¿Entiendes? Los bancos tienen encaje legal, como las cajas, como las financieras tienen encaje legal. Y ese encaje legal, ¿dónde se guarda? En el BCR. Profe, y eso se cuenta como activo. Si, en realidad sube el activo, pero si queremos saber cuánto es neto, le restamos, pues, porque en realidad no es neto del Estado. Entonces, obviamente, activo menos pasivo me da las reservas netas. Y las reservas netas es lo que te estoy mostrando, 74.300 millones de dólares. Entonces, esto es. Y, profe, ¿y eso para qué se utiliza, no? Las reservas internacionales son importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan las reservas internacionales? Sirven como una cuestión de garantía también, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona, una manera de relacionarlo, ¿no? Si una persona viene y me pide un préstamo, yo soy un banco, bueno, le preguntaré, pues, ¿tienes trabajo? Si me dice que sí, bueno, hay un punto a su favor. ¿Tienes propiedades? Si me dice que sí, otro punto a su favor, ¿no? ¿Por qué? Porque esas propiedades que él puede tener lo puede utilizar como garantía del crédito que le voy a otorgar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, si el Estado peruano pide un crédito, primero habría que ver si tiene reservas, ¿no? Si no tiene reservas, entonces como que no te brinda la garantía para otorgarle un crédito. Entonces, ¿para qué se utilizan las reservas internacionales? Se utilizan como respaldo, como garantía, y también sirven para poder mantener la estabilidad monetaria. Por ejemplo, si el dólar está subiendo, es porque hay pocos dólares circulando, ¿sí o no? Si el dólar sube, es porque hay pocos dólares circulando. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? Se pone a vender dólares para mantener el precio del dólar. ¿Y de dónde saca dólares para vender? De la reserva, pues. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si el dólar sube, es porque escasea el dólar y el BCR inyecta dólares, pone a la venta dólares con la intención de estabilizarlo. ¿Y de dónde saca para vender? De nuestras reservas. O lo contrario, ¿no? O lo contrario, puede ser que el dólar esté bajando. Y si el dólar está bajando, entonces porque hay muchos dólares en la economía circulando. Entonces lo que hace el BCR es salir y comprar dólares para de esa manera lograr esa estabilidad que se quiere, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, por eso es que necesitamos, sí o sí, necesitamos reservas. Somos el tercer país a nivel de América Latina en reservas, ¿no? Después de Brasil, después de México, el Perú
mantiene un tercer puesto como país con reservas, ¿no? Claro que eso no es nada, ¿no? Porque imagínate tú, a modo de burla, hemos puesto aquí las reservas internacionales de países como por ejemplo China, ¿no? Para darnos cuenta de lo precario que somos, ¿no? Imagínate, China tiene actualmente cuánto tiene reservas. Reservas tiene 3.4 billones de dólares, ¿no? Y nosotros con nuestros 74 mil millones estamos en el tercer lugar, ¿no? Imagínate, en América Latina. Japón, 1.4 billones, Suiza, 1.1 billones, Estados Unidos, 716 mil y la India, 638 mil. Listo. Entonces, profe, estas son reservas, sí. El primer lugar lo ocupa China, por eso que China ya hace rato desplazó a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos aparentemente trata de mantenerse, pero no, ya ha sido desplazado ya tranquilamente. Entonces, y bueno, en el Perú, las reservas se fueron incrementando, porque también ha habido épocas en que era desastroso. Pues mira, ahí nomás date cuenta. Hoy día hablamos de 74 mil millones, pero había momentos en que inclusive eran negativas las reservas netas, menos 352 millones de dólares aquí. O sea, profe, no había plata, ¿no? Aquí. ¿Te das cuenta? Ahí. Entonces, lógicamente, de ella la economía se fue estabilizando. A partir de Valentín Paniagua hay un quiebre en realidad. A partir de Valentín Paniagua hay un quiebre y ya se observa ya que las reservas empiezan a incrementarse, ¿no? Y bueno, hoy ya tenemos reservas, ¿no? Lo que antes no teníamos. Es mejor. Por otro lado, hasta aquí alguna cosa, algo por favor. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, ¿no? Todo bien. Muy bien, ya. Excelente, excelente. Cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Otro punto que también hay que mencionar acá es los derechos especiales de giro. Estos documentos, unos documentos son activos de reserva, están en la bóveda del BCR y son activos, o sea, eso es nuestro. Y, profe, ¿pero qué son los derechos especiales de giro? Eh, En el año de 1944, en el año de 1944, hubo una reunión de países que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en la conferencia monetaria de Bretton Woods. Ahí se reunieron los países que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial y la idea era, bueno, ¿qué va a pasar posguerra, no? Después de la guerra, ¿qué va a pasar, no? Entonces, en esa conferencia se acordó, se ideó crear dos instituciones. Una institución que se ideó crear fue el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué se creó el Fondo Monetario Internacional? Para buscar la estabilidad monetaria en el mundo. En el Perú, ¿quién busca la estabilidad monetaria? El BCR, ¿sí o no? Y en el mundo, ¿quién busca la estabilidad monetaria? El Fondo Monetario Internacional. Entonces se creó este organismo ¿para qué? Para ayudar a los países a qué? A pagar sus deudas. Es decir, el Fondo Monetario Internacional otorga créditos a los países, sí, pero ¿para qué? Para que paguen sus deudas. Ese día, ese día también surgió la idea de crear otro organismo, como cuáles, el caso, por ejemplo, del llamado eh, Banco Mundial. Un ratito, vamos a buscar un materialcito de este tema, ¿ya? Acá está, mira, acá está la idea. La idea es que
se va a crear, por ejemplo, en la conferencia que te digo, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy día es el Banco Mundial, ¿no? Lo que es hoy día el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional se creó con la intención de otorgar créditos, o mejor dicho, solucionar el problema de la balanza de pagos. Pregúntese a Marcos, ¿no? Solucionar la balanza de pagos de los países. O sea, el Fondo Monetario Internacional te presta dinero para que pagues deudas. No te presta dinero para que salga de la pobreza, construir un puente, ayudar a un colegio, no. Para eso no te presta el Fondo Monetario Internacional. Si necesitamos dinero para eso, pues recurramos a otro organismo. En este caso, el organismo que podría ayudarte en ese aspecto sería el Banco Mundial, pero no el fondo. El fondo es para otro. Muy bien. Entonces, profe, el fondo otorga créditos, sí. ¿Y qué presta el fondo? Millones de DEG. Millones de DEG. ¿Y qué son los DEG? Los derechos especiales de giro. El DEG es un documento que tiene un precio, ¿ya? Es un documento que tiene un precio. Imaginemos que cada uno de estos papelitos, imaginemos que esto fuera un DEG, imaginemos que esto fuera un DEG, y cada uno de estos papelitos tiene el valor de 2 soles. Y si aporto 10, ya tengo 5. Y si aporto, ¿qué te digo? 20, ya tengo 10, ¿me entiendes? Entonces, el Perú aporta al Fondo Monetario Internacional y por el aporte recibe estos papeles que se llaman DEG. El acuerdo es que esto sirva como medio de pago entre países. O sea, se utiliza como dinero universal, entre comillas. Entonces, cuando un país le debe a otro país, puede pagar con estos documentos llamados DEG. Porque este documento, ¿qué representa en realidad? Un aporte en el fondo. Cuanto más tienes de tus papelitos, por decir, correcto, tienes más aporte como país en el fondo. Y tienes más posibilidad de obtener beneficios, el servicio ampliado, créditos, asistencia técnica y todo lo que el Fondo Monetario brinda, ¿no? Entonces, esos derechos especiales de giro, ¿dónde están guardados? En el BCR. ¿Y de quién son? Del Estado peruano. ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Es un activo de reserva. Y está en el BCR, ¿no? Listo, por si acaso. ¿Y para qué se utiliza? Se utilizan para cancelar deudas entre países. Cuando hay una deuda entre un país y el otro, se puede utilizar estos documentos llamados derechos especiales de giro. ¿Está bien? Listo. Entonces ya les dejo este puntito de aquí. Este puntito de acá. Ya por si acaso para que lo tengan ahí. Y seguimos por acá. Tipo de cambio. Muy bien. Tipo de cambio. Muy bien. Cuando hablamos del tipo de cambio, estamos hablando, puedo copiar esto de aquí. Ahí está. Tipo de cambio, muy bien. A ver, cuando hablamos del tipo de cambio, profe, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio de la divisa. ¿Cuánto está el dólar? El dólar el día de hoy, a ver, vamos a ver cuánto está el dólar. Estoy en la página web del BCR por si acaso. Y el dólar el día de hoy promedio dice aquí, hoy es 19, ¿no? Bueno, no ha salido la información, pero tiene el del día de ayer. A ver, vamos a actualizarlo. Vamos a actualizarlo. No, no tiene. Ah, no, sí tiene. Sí tiene. La información del día de hoy promedio es que el dólar tuvo 3.81. 3.81. Entonces, el dólar el día de hoy llegó a 3.81, correcto, según la página web del BCR, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién le pone el precio al dólar? Aquí viene la clase, pues justamente en el tema de ahorita. Entonces, vamos a poner por acá el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la divisa. Cuando hice este material, se supone que lo hice con datos de ese momento. Por lo tanto, en ese momento,
el dólar estaba a 3,91, está mucho más caro que lo que está ahorita, obviamente. Entonces, ¿cómo se fija el precio del dólar? El precio del dólar se fija utilizando dos formas, dos sistemas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas dos maneras, dos sistemas para determinar el precio del dólar? Primero, un tipo de cambio fijo y segundo, un tipo de cambio libre. Muy bien. ¿Cómo se determina el precio del dólar? Existen dos mecanismos para determinar el precio del dólar. ¿Ya? Existen dos mecanismos para determinar el precio del dólar. ¿Y cuáles son esos? El tipo de cambio fijo, donde la autoridad monetaria, en este caso el BCR, lo fijaría. No hay actualmente. Eso hubo durante el gobierno de Alan García, ¿no? Primer gobierno. Hubo los primeros años, el primer año de Alberto Fujimori, ¿no? Pero de ya no, ¿entiendes? Ya no, o sea, con la llegada de Alberto Fujimori se libera el precio del dólar, ya no es la oferta y la demanda, perdón, ya no es que el gobierno determina o pone el precio del dólar, como ocurre cuando hay un tipo de cambio fijo. ¿Está bien? Entonces, cuando hay un tipo de cambio fijo, el precio del dólar lo determina el gobierno, ¿no? Por medio de un decreto se decide. Ahora, luego viene, esa es una manera de determinar el precio del dólar. La otra manera de determinar el precio del dólar es que haya un tipo de cambio libre. Si el tipo de cambio es libre, aquí a esto se le llama flotante, es decir, se deja llevar por la oferta, la demanda, ¿no? Aquí encontramos dos. Hay un tipo de cambio flexible y hay un tipo de cambio administrado, ¿ya? Hay un tipo de cambio flexible y hay un tipo de cambio administrado. Cuando el tipo de cambio es flexible, correcto, acá encontramos, a esto se le llama flotación limpia. Es decir, el precio del dólar sube o baja por una cuestión del mercado, la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, en el tipo de cambio flexible o flotación limpia, aquí el precio del dólar lo determina solo el mercado, correcto. El precio del dólar lo determina solo el mercado. Muy bien, listo. Muy bien, solo el mercado. ¿Empleando qué? La ley de la oferta y la demanda, pues. La ley de oferta y la demanda. Por ejemplo, por ejemplo, si el dólar sube, por ejemplo acá, si hay una mayor demanda de dólares, así como cuando hay demanda de juguetes en Navidad, entonces el precio del dólar va a subir, ¿no? Porque así como en Navidad hay demanda de juguetes y su precio sube, acá también. Si hay demanda de dólar, el precio del dólar sube. Especulamos y empieza a subir. ¿Correcto? ¿Por qué? Por simplemente demanda, ¿no? Ahora, si la gente no comprara, entonces ante una menor demanda, el precio del dólar también tendería a caer, ¿no? Muy bien. Entonces, a mayor demanda, mayor precio del dólar y a menor demanda, menor precio del dólar. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Lo mismo también, cuando el producto abunda, su precio tiende a bajar, ¿correcto? O cuando el producto escasea, menor oferta, el precio tiende a subir. Muy bien, el precio tiende a subir. Entonces, a mayor demanda, mayor precio del dólar, a menor demanda, menor precio del dólar. Si aumenta la oferta, el precio cae del dólar y si escasea la oferta, su precio tiende a subir. ¿Está bien? Aquí, ¿quién le pone el precio del dólar? El mercado. Puramente el mercado. A eso se le llama flotación limpia. Flotación limpia. En la flotación limpia, entonces el precio del dólar lo fija aquí el mercado, la oferta y la demanda. Pero podría haber también dentro del tema de flotación, dentro del tema de tipo de cambio libre, podría ser que el BCR intervenga en el mercado, influye en el mercado. No fija, pero influye en el mercado. ¿Cómo? El BCR puede salir y vende dólares. El BCR puede salir y compra dólares. Si el BCR vende dólares, hace que el dólar abunde y el precio del dólar tiende a caer. Si el BCR compra dólares, hace que el dólar escasee y el precio del dólar tiende a subir. ¿Entiendes? Entonces, el precio del dólar puede subir o bajar. ¿Por qué? Porque el BCR interviene comprando o vendiendo dólares. ¿Entiendes? A eso se le llama flotación sucesiva.
A eso se le llama flotación sucia. Eso es lo que hace que nuestra moneda se mantenga estable, ¿ah? ¿Correcto? Como te dije, en el año 2000, en el año 2000 el dólar estaba a 3.37. En el año 2000 el dólar estaba a 3.37. En el año 2024 el dólar está a 3.81. Estamos hablando de 50 céntimos promedio más, ¿no? En 24 años. O sea, hay estabilidad por ese lado, ¿no? ¿Y por qué hay estabilidad? Porque el BCR cuenta con reservas. Y al tener reservas, entonces cuando el dólar sube, el BCR inyecta dólares porque sale y vende y mantiene el precio del dólar. Y cuando el dólar empieza a bajar, el BCR compra dólares y mantiene el precio del dólar. Eso se ha logrado, ¿por qué? Porque tenemos reservas, ¿me entiendes? Entonces, eso es el tipo de cambio. ¿Cómo se determina el precio del dólar en el Perú? Obviamente, el precio del dólar en el Perú se determina bajo un tipo de cambio libre. El precio del dólar en el Perú se determina bajo un tipo de cambio libre. A veces es limpio, a veces es sucio, pero es libre. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que no. Dame un 5. Voy a abrir la puerta. Listo. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Correcto, ya. Entonces, ahí tenemos entonces que el precio del dólar se determina en el mercado utilizando un tipo de cambio libre, un tipo de cambio libre. No interviene el BCR, salvo pues cuando ya el dólar empieza a subir demasiado o el dólar empieza a bajar demasiado y el BCR se mete, ¿no? Comprando, vendiendo dólares. El BCR no está todos los días en eso, pero sí interviene cuando ya se empieza a romper las barreras, ¿no? Por ejemplo, el dólar, el BCR y se calcula hasta el dólar 3.82, 3.84, ya empiezo a intervenir a partir de 3.84. Y así el dólar llega a 3.84, el BCR, por ejemplo, no te pone un caso, ¿no? Empieza a intervenir. Pero si el dólar está en 3.83, 3.81, 3.82, el BCR no se mete. Entonces, no siempre el BCR está interviniendo con la flotación sucia. La flotación sucia es para lograr esa estabilidad cuando se observa pues que el dólar tiende a dispararse o tiende a caer, ¿no? Ya, ahí sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo creo que no hay problema. Muy bien, entonces ya estoy acá. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, mira, aquí estoy. Entonces, el precio del dólar, ahorita, como te digo, es el precio de la divisa, es expresado en términos de moneda nacional, ¿no? Listo.
Bien, entonces seguimos. Profesor, ¿por qué el dólar cuesta más que el sol? Es por la apreciación. Ah, ¿por qué el dólar cuesta más que el sol? Es como un producto. Si abundara el dólar, su precio bajara, pues. Como escasea, comparado con el dólar, escasea el sol, hay menos soles, hay menos dólares que soles, su precio va a subir. Obvio, pero también podría llegar a bajar, ¿ah? También podría llegar a bajar, pero tendría que ocurrir lo contrario, ¿no? Que vengan más dólares a nuestro país, que el dólar empiece a abundar y el precio del dólar se desinfla. En los años 2009, 10, creo que el dólar llegó a 2,60. El dólar llegó a 2,60 porque el Perú se convirtió en un país atractivo a la inversión. Venían los dólares, el precio del dólar abundaba, el precio del dólar bajaba. Listo. Ujú. Cada país tiene su precio, ¿no? O sea, el precio está en función de la cantidad que circula. Por algo estamos diciendo que el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda, ¿no? Dice, ¿por qué el yen vale tan poco si es una de las monedas principales? Es que no es el problema que valga tan poco, sino de dónde proviene. Proviene de un país que es uno de los primeros aportantes del Fondo Monetario Internacional. Esa es la situación, ¿no? El yuan también está desvalorizado, comparado con el dólar, está desvalorizado, ¿no? Sin embargo, su moneda es fuerte. Su moneda proviene de esos países y se respeta, ¿no? Son países con capitales en el mundo. Pues por ahí se ve el tema del por qué esas monedas son, o mejor dicho, sus monedas son consideradas divisas, ¿no? Ujú. Y bueno, acá vamos viendo otro punto también, el caso, vamos acá. Bien, el dólar puede subir, el dólar puede bajar, ¿ah? Bien, el dólar puede subir, el dólar puede bajar. Si el dólar sube, moneda, si el dólar sube, nuestra moneda se devalúa. ¿Ya? Si el dólar sube, nuestra moneda se devalúa. ¿Y por qué se devalúa? Porque estamos pagando más por un dólar. Entonces nuestra moneda pierde valor. Si estamos pagando más por un dólar, nuestra moneda pierde su valor. Por eso, ¿está bien? En cambio, si el dólar bajara, nuestra moneda se revalúa. Estamos pagando cada vez menos por un dólar. Quiere decir que mi moneda está cogiendo valor, se está revalorando. Por eso es que devaluación o revaluación es el término empleado, sí, cuando haya un tipo de cambio fijo. No es el caso de Perú. No es el caso de Perú, porque en el Perú no tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Ya? No es el caso de Perú, porque en el Perú no tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Entonces no va con nosotros. No va con nosotros. Ya, entonces, profe, el tipo de cambio, de nuevo, puede subir, puede bajar, se devalúa, se revalúa, pero porque hay un tipo de cambio fijo. ¿Está bien? Ahora, lo que le ocurre a la moneda nacional le ocurre lo contrario a la moneda extranjera. Por ejemplo, si el dólar sube, mi moneda se devalúa, pero la moneda extranjera se revalúa. Si no te dice nada, o sea, por ejemplo, un alumno me puede decir, profesor, yo no marqué la respuesta porque dudé. ¿Y por qué dudaste? Porque decía de evaluación y no sabía si se refería a la moneda nacional o a la moneda extranjera. Bueno, ahí cometiste un error, le diría yo. ¿Por qué? Porque si no te dice nada, se supone que estamos hablando de nuestra moneda. Y es una cuestión de regla, ya. Así es. Si no te dice nada, se refiere a tu moneda. Ahora, si tú quieres hablar de la moneda extranjera, tendría que decir moneda extranjera. Por ejemplo, aquí, si el dólar sube, la moneda nacional se devalúa. Ahí vemos que no dice nada, solamente dice devaluación. Yo debo entender que se refiere a mi moneda. Ahora, si quiero hablar de la moneda extranjera, tendría que decir, como dice acá, usted revalúa la moneda extranjera. El dólar se está devaluando, perdón, el sol se está revaluando. O hay una revaluación suficiente con decirlo. Ya sobreentiendo que se refiere a mi moneda, que se está revaluando. Ahora, si quiero hablar de la moneda extranjera, pues tendría que decir devaluación de la moneda extranjera. ¿Está bien? Entonces la palabra devaluación y revaluación solo se emplean cuando haya un tipo de cambio fijo.
La palabra devaluación o revaluación solo se emplea cuando haya un tipo de cambio fijo. Muy bien. Muy bien, entonces aquí. Listo. A ver, y por el otro lado acá. Sí, pues también podría llamarse, si el dólar sube, también podría llamarse depreciación. También podría llamarse depreciación si el causante de esa depreciación, si el causante de esa depreciación es el mercado, ¿no? O sea, profe, si el dólar sube, hay una depreciación, sí. Y si el dólar baja, hay una apreciación cuando haya un tipo de cambio libre. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el Perú, ¿quién le pone el precio al dólar? El mercado. Entonces, no se debe decir devaluar o de revaluar. No estaríamos de acuerdo con la teoría económica, ¿me entiendes? O sea, si decimos hay una devaluación de la moneda o el día de hoy el dólar ha subido, hoy día se ha devaluado la moneda, está mal, pues. Está mal, porque en el Perú no tenemos un tipo de cambio fijo, tenemos un tipo de cambio libre. ¿Está bien? Listo. Así que no te vayas a confundir, como le digo a los chicos, tanta recomendación para que en San Marcos ellos se confundan y nos traen una pregunta con error, ¿no? Porque esto lo que estoy poniendo ahorita ya ha sido pregunta de San Marcos. Tanto, chicos, no se confundan, no se confundan, el profesor mete la pata y la friega, ¿no? Tenemos preguntas erradas con esto, pero ya sale en función a lo que uno conoce, ya la que queda, esa pues marcamos, ¿no? Pero sí ya con errores y todo, ya ha venido preguntas a Marcos así. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, entonces de evaluación, no, no es que champees. Tú, no es que champees, no he hecho que champees. Si el dólar sube bajo un tipo de cambio libre, obviamente nuestra moneda se ha depreciado. Pero si tú buscas depreciado y no hay, y estás seguro de tu respuesta, ya pues marca devaluado, porque ahí va a haber la alternativa de devaluado. El profesor se olvidó, se confundió, se rayó y al final esa clave va a marcar el profe. Pues no hay otra, pues, ¿entiendes? Y eso es lo que ocurrió en San Marcos 2017, creo que ha sido 2018. Y bueno, metió la pata, ¿no? Listo. Entonces, como te digo, la palabra apreciación y depreciación se utiliza en un tipo de cambio libre y la palabra devaluación y revaluación se utiliza en un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Ahora, listo, muy bien. Ahora, podría ocurrir también lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando el dólar sube, o sea, una devaluación o una depreciación podría provocar, por ejemplo, que las exportaciones suban. ¿Está bien? Por ejemplo, si el dólar sube, producto de una devaluación o una depreciación, ¿qué le ocurre a la exportación? Aumenta. ¿Está bien? Mira, ante un incremento del dólar, las exportaciones se incrementan. ¿Pero por qué, profe? Porque le conviene. Pues imagínate tú, si tú eres exportadora de espárragos y el dólar está subiendo, ¿te conviene? Claro, porque tú vendes el espárrago, cobras en dólares y el dólar está subiendo, al cambio ganas más. Entonces, aumenta tu nivel de exportación. O sea, cuando el dólar sube, las exportaciones también suben. Pero las importaciones caen, ¿correcto? Las importaciones caen. ¿Está bien? Entonces, así vamos. Entonces, a mayor precio del dólar, la exportación sube, la importación cae. Y si el dólar baja, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner así, el dólar está cayendo. Muy bien, tú exportas espárragos, cobras en dólares, pero al cambio cada vez gana menos. Entonces no te conviene, exportas menos. Pero el importador está feliz. El importador está feliz porque el importador para traer un producto requiere dólares. Y si el dólar está bajando, le sale barato importar e importa más. ¿Está bien? Entonces,
Por ejemplo, si te dijeran a ti, una devaluación favorece a los exportadores, una devaluación favorece a los exportadores, la respuesta es sí, sí o no. Una devaluación favorece a los exportadores, sí. Claro, ¿por qué? Porque obviamente si el dólar sube, el exportador va a estar feliz. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le va a salir, va a ganar más, va a ganar más, va a vender más, va a obtener más dólares. Y también porque, ojo, nuestros productos a nivel internacional se vuelven baratos. Cuando el dólar sube, comprarle a ese país sale barato. Es lo que hacen los chinos. Los chinos devalúan su moneda, los chinos devalúan su moneda y hacen que el yuan esté cómodo, pues esté barato, ¿no? Los chinos devalúan su moneda y logran eso, ¿no? Que la moneda, este, que el yuan esté barato. Por lo tanto, comprarle a China es barato. Los productos chinos son baratos. ¿Por qué? Porque está de contra devaluar su moneda. Por eso, ¿ya? Entonces, por eso que acá dice esto, ¿no? Las exportaciones se abaratan. Porque cuando el dólar sube, un extranjero viene y ve que el dólar está caro, le conviene comprar el Perú, está barato, nuestros productos se vuelven competitivos, se vuelven baratos a nivel internacional. Lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si el dólar baja, entonces con nuestra moneda compro cada vez menos dólares, se vuelve caro comprar el Perú. ¿Ves? Eso es, muy bien. Porque en cualquier momento puede... La cosa es que tanto está ganando. Bueno, entonces, ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien, chicos? Ujú. Sí, ¿está bien? Muy bien. Lo que dije, ¿cuál es tu pregunta ahí? No entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Has hecho un comentario. ¿Cuál es tu pregunta? Pero está bien. Ah, no sé. Listo. A ver, ¿qué has comentado? ¿Qué dijiste? La cosa es que tanto cuesta ganar dólares porque en cualquier momento puede tener unos aprovechos. Mm, sí, podría ser, porque el dólar puede subir en cualquier momento, pero un poco difícil, porque el BCR no lo va a dejar que se dispare, pues, ¿no? Hace años que no vemos una disparada del dólar, y aunque haya, el BCR va a intervenir. ¿Entiendes? Por eso que a la gente ahorrar en dólares o en soles le es un poco ya indiferente, ¿no? Porque el dólar puede subir unos días. Por ejemplo, hoy día el dólar está a 3,81. Te apuesto que en julio va a bajar. En julio baja el dólar. Quincena de julio el dólar baja. ¿A cuánto? 3,78 o 3,75. Pero de que el dólar va a bajar en julio, baja. Y bueno, seguimos por acá. Entonces, lo que te habíamos dicho, ¿no? Régimen cambiario, devaluación, revaluación, y a nivel de flexible, o mejor dicho, de libre, apreciación, depreciación. Fundamentales. Seguimos bajando. Entonces, esta parte ya la hemos visto. El tipo de cambio puede ser fijo, eso ya hubo hasta el 92, hoy día ya es diferente porque el tipo de cambio es libre, y ahí está lo que ya hemos dicho, ¿no? Ya esto ya está explicado en el mapita, y por eso no hay problema. Puede ser, mira, un tipo de cambio flexible, hay el tipo de cambio de flotación limpia, ¿no? Cuando el tipo de cambio solo se determina por la fuerza de la oferta y la demanda. Entonces, el precio del dólar se lo determina la fuerza de la oferta y la demanda, es limpio, pues, ¿no? Y el otro es sucio, flotación sucia,
cuando el BCR interviene, ¿no? Interviene comprando, vendiendo. Y no solamente compra y vende, podría utilizar otros mecanismos, por ejemplo, el encaje legal, ¿no? Si aumenta el encaje legal en dólares, se casa el dólar y sube el precio del dólar, ¿no? O sea, depende, pues, como qué política monetaria pueda emplear el BCR para lograr los objetivos que quiere, ¿no? Y las políticas monetarias, pues, son lo que hemos visto la semana anterior. Esto de acá también ya lo hemos visto, justamente de lo que estábamos hablando. Mira, a mayor precio del dólar, tipo de cambio, la exportación sube, la importación cae, ¿no? Listo, y eso es cierto. A mayor tipo de cambio, más exportación, más importación, y a menor tipo de cambio, en todo caso, cuando el dólar está más barato, menos exportamos y más importamos. Listo. Acá tenemos, seguimos bajando, sigamos por acá. Ahí viene, por ejemplo, dentro de lo que es el comercio exterior, tiene que haber, como todos los países, tienen un control de los productos que ingresan y salen. Poco a poco, tal vez esto se va eliminando, pues cuando haya un proceso de integración económica más desarrollada, ¿no? Tipo la Unión Europea, ¿no? Y aún así en la Unión Europea hay control, pero un poco más libre, ¿no? Un poco más libre, pero siempre hay controles, ¿no? Y acá en el Perú tenemos lo que son las aduanas. Las aduanas son oficinas de control que pertenecen a SUNAT y la intención es verificar, ver qué tipo de producto ingresa a nuestro país, si cumple con los estándares, con, ¿qué te digo?, el reglamento interno, ¿no? Porque hay productos que no pueden ingresar, ¿no?, a nuestro país. Por ejemplo, sustancias tóxicas, ¿no? Drogas, eso no va a ingresar, ¿no? Ni va a salir tampoco, tampoco está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero bueno. Entonces, ¿qué te digo? Las aduanas justamente son esas oficinas donde se va a controlar el tráfico de mercancías, ¿no? Productos que ingresan, productos que salen, se controlan ahí, en aduanas, ¿está bien? Están ubicadas estratégicamente, ¿no? La intención es que justo por ahí deben pasar esos productos, ¿no? En teoría es así porque, bueno, tú sabes muy bien que si hablamos de contrabando, pues los contrabandistas no esperan pasar sus productos por aduana, generalmente los pasan por otras vías. Tú sabes que la frontera es grande, es larga la frontera. En garita de control que está en todo entre comillas, vamos a poner así, el puente internacional, pues ahí no, por ahí, pasar por ahí es un poquito, ¿qué te digo? Suicida, ¿no? Entonces mejor paso mi mercancía por otro lado, ¿no? Entonces ya, y eso es común, eso todos los días. Lamentablemente es algo que ocurre. Esa es su música de Gabriel. Bueno, y listo. Seguimos bajando. Entonces ahí tenemos aduanas, ¿no? Aduanas. Muy bien. Listo. Muy bien. Y seguimos. Y ahí viene el arancel. El arancel. Cuando hablamos del arancel, cuando hablamos del arancel, hablamos de un impuesto que grava la importación. En realidad, grava tanto la importación como la exportación, pero sino que en el Perú obviamente se va por el lado de la importación. Pero mira, por teoría económica, es un tributo, es un tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto de importación o exportación. Entonces, profe, el arancel es para importar y exportar, claro. Este último caso es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente en el caso de la exportación. Pero el arancel es para los dos. Entonces, bueno, graba la importación que se utiliza como instrumento de política proteccionista, ¿no? ¿Y cómo que instrumento de política proteccionista? Claro, porque con un con un arancel elevado las importaciones se reducen. ¿Está bien? Entonces, una manera de proteger la industria nacional, una manera de proteger la industria nacional es haciendo que el producto importado obviamente venga un poco más caro. Ahora, ¿qué aranceles se fijan? Bueno, depende, pues,
que arancel puede ser arancel ad valorem. Las personas traen productos importados por el valor de $5.000, $10.000, o tal vez menos, ¿no? Porque ahorita con aplicativos hay gente que trae productos importados de 100 soles, 200 soles, ¿no? Y bueno, se ha, se ha, se ha vuelto, pues, ¿no? ¿Qué te digo? Se ha vuelto negocios hormiga, pequeñitos, ¿no? Lo que antes las empresas grandes hacían, hoy día, pues, desde un aplicativo cualquier persona puede traer un producto, ¿no? Sin decir que es comerciante, ¿no? Correcto, puede traer para su uso, pero es una importación. Ahora, obviamente, pues, cuando uno trae un producto, hay que pagar un impuesto en función al valor del bien que traes, ¿no? Y si es pequeño, bueno, no sé hasta cuánto es exonerado, creo que es a partir de 200 soles se paga, creo. Y bueno, entonces, el arancel ad valorem es aquel que se fija de acuerdo, de acuerdo al valor del bien que se importa, ¿ya? El arancel ad valorem es aquel que se fija de acuerdo al valor del bien que se importa, ¿no? Entonces, va a estar en función al monto, al monto. Y, por ejemplo, puede ser un arancel flat, donde hay un porcentaje único que se cobra, o puede ser un arancel escalonado, donde hay varios porcentajes, ¿no? Entonces puede ser un arancel flat o puede ser un arancel escalonado. Si el arancel es flat, es plano. Independientemente del monto que traes, todos pagan lo mismo. Y si es escalonado, se ve es niveles, escalas. A partir de tanto por tanto de producto importado, ¿no? Se ponen escalas. Generalmente, pues en el Perú hay escalonado, ¿no? Y flat, no. El otro es un arancel más que nada de tipo específico. El arancel de tipo específico. Aquí sí no vale el valor de la importación, sino se fija en función al tonelaje, al peso del producto que traes, ¿no? ¿A cuánto asciende tu producto? Tantas toneladas, ya, se cobra por tonelaje. No se cobra por el valor de la mercancía, sino por el peso del producto. Tampoco no es muy común, pero el escalonado pues es el que prima, ¿no? Pero no significa que no haya los otros. Ahora, el problema es que muchos productos llegan a nuestro país muy baratos, y ya pues pone en riesgo, incomoda a los productores nacionales, ¿no? Todos los productos que ingresan no incomodan, ¿no? Porque, por ejemplo, si vienen celulares, no incomoda porque no hacemos celulares, ¿no? Pero si vienen prendas, o sea, ropa, entonces sí ya fastidia a los confeccionistas de gamarra, quien ven en estos productos una gran competencia, ¿no? Muy baratos, productos, digan, muy baratos. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué hacemos, no? Se puede aplicar, por ejemplo, acá se puede aplicar políticas de salvaguardas, ¿no? Una salvaguarda es decir, es una medida de emergencia, ¿no? Una medida de emergencia porque habría que ver por qué ese producto llega muy barato, ¿no? Y una medida de poder frenar esa importación barata es ponerle una salvaguarda, o sea, a ese producto importado ponerle una tasa arancelaria adicional, que llegue un poquito más caro. Listo. Muy bien, entonces una salvaguarda, ¿no? Entonces dice ahí bien claro, son medidas para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante un creciente aumento absoluto relativo de las exportaciones. Muy bien. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o causar daño grave al sector nacional. Entonces, profe, eh, la vez pasada los productores de gamarra pedían al gobierno de turno, en ese momento Castillo, que pusiera salvaguardas a los productos chinos. Y no se puede, pues no es tan sencillo ponerle salvaguarda a los productos chinos. ¿Y por qué no se puede? Porque también recuerda que hemos firmado tratado de libre comercio. Y el tratado de libre comercio tiene por objetivo que un libre comercio. Entonces, como que es contradictorio, ¿no? Si tenemos un tratado de libre comercio, de pronto ponerle trabas, ¿no? Entonces, como que estás yendo en contra de un acuerdo
firmado. Por eso es que es bien difícil ya, una vez firmado el Tratado de Libre Comercio, echarse para atrás o decir tales productos van a ir a ser más caros y tales productos van a ir a ser más baratos. Porque el Tratado de Libre Comercio es un libre comercio. Entonces, por eso es que eso se tiene que haber visto antes, pues, ¿no? O sea, no después, porque creo que cuando uno hace un contrato debe ponerse en todos los casos de lo que puede ocurrir. Claro que se nos puede pasar, ¿no? Pero hay que tratar de evitar que eso ocurra, ¿no? Es como, por ejemplo, un juego de ajedrez, ¿no? O sea, el oponente te está viendo y está pensando qué juego vas a hacer, y él está pensando qué puede hacer ante ese juego, ¿no? Igualito, acá no se trata de ir y firmar y ya está, de ir lo leo, no es así. Si no va a ocurrir con lo que ha pasado con el contrato de la empresa China que está haciendo el megapuerto de Shanghái, ¿no? Eh, Seguramente creo que les expliqué o les hice un comentario sobre el tema y es parte del descuido, ¿no? De nuestros ¿qué digo? Representantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ese acuerdo se firmó en el 2001. En el 2001 se ha firmado el acuerdo con la empresa china para que haga el megapuerto, ¿correcto? Y recién se han dado cuenta, en el mes de febrero, marzo, se han dado cuenta que estaba mal el contrato. Recién se han dado cuenta, de 2001, 2021, perdón, recién se han dado cuenta, uy, nos hemos equivocado acá. Y obviamente, pues la empresa china se ha amargado. Dice, problema de ustedes, ¿no? Ustedes no se fijaron, ¿no? Y no es así. Correcto. Entonces ya es, es, eso va una tras otra porque simplemente, caramba, o es que ha sido un descuido intencional porque hay un dinero de por medio, hay una coima, cohecho, no sé, o es que realmente pues es un descuido pues, de los representantes, los abogados que hicieron ese documento, ¿no? Pero bueno, más creo yo en la primera, que aquí es una cuestión de negocio, es más seguro, se dieron cuenta y listo. ¿Y cuál es el problema? Que le dan la exclusividad a la empresa china para que haga y deshaga. O sea, ellos son los dueños y señores de ese megapuerto y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, no, pues está bien, ellos están invirtiendo, pero ojo, están en territorio peruano, están bajo las normas de nuestro país y deben, obviamente, acceder a la participación del Estado de manera más directa. Pero no, pues ya está, digo, ya lo hicieron. Entonces, pero regresemos acá. Entonces, ahí tenemos las salvaguardas. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta ahí, tenemos el dumping, ¿no? Tenemos que utilizar medidas antidumping, ¿no? ¿Qué es una medida dumping? ¿Qué es una política de dumping, ¿no? El dumping consiste en vender un producto al exterior a un precio inferior al mercado interno. Y para ver si es dumping, pues tenemos que hacer una investigación, ¿no? Ir a China y ver el producto a cuánto está en China y compararlo con el producto acá en el Perú. O sea, ¿qué es un dumping? Imagínate tú que una prenda china salga de China, una prenda, una ropa de China, salga de allá a $10 y al Perú llegue a 5. ¿Entiendes? O sea, si allá en China está a $10, ¿cómo al Perú va a llegar a $5? Es imposible. Pero si ocurre, entonces ese es dumping. Si ocurre, eso es dumping. ¿Por qué? Porque el producto no puede llegar más barato, pues. Entonces, ¿cuál es la intención de esa empresa de vender un producto más barato en el extranjero que en el propio país de origen? Entonces, obvio, creo que la respuesta también cae por su propio peso, ¿no? La idea es, ¿qué te digo? Dominar el mercado, hacer presencia en el mercado, eliminar la competencia y quedarse solitos. Listo. Y eso es una práctica desleal, ¿no? Que es común en el caso de los productos chinos, ¿no? Vender sus productos baratos, destruir la industria nacional y al final ser ellos los que se queden con el mercado, ¿no? Listo. Entonces, eso es dumping. Entonces, cuando hay una cuando hay una práctica dumping, y obviamente, pues,
se observa y se busca combatir, pues la medida es evitar la importación de esos tipos de productos, ¿no? Dar cuenta a la OMC de lo que se está ocurriendo para que la OMC intervenga, ¿no? La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, entonces esa es una medida anti-dumping, ¿no? Buscar una solución para que el producto no llegue muy barato. También podría darse el caso, por ejemplo, de esto, ¿no? Por ejemplo, esto fue pregunta de San Marcos hace años, ¿no? No, pregunta de la UNI, ¿correcto? Esta es una medida también para proteger la industria nacional, sería utilizar la llamada cuota de importación, ¿no? ¿Y qué es una cuota de importación? En este caso, la cuota de importación es que el gobierno fije una cantidad de productos que se deben importar. ¿Está bien? Entonces, el gobierno podría determinar, ya, este año vamos a importar tantos productos. Listo. Eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos la llamada cuota de importación. Cuota de importación. Vamos a importar, vamos a traer tantos productos y, profe, nada más, se supone, ¿no? Imagínate tú que el gobierno decide para este año 35.000 prendas de vestir chino y nada más. Entonces, de esa manera, pues ponemos un cierto respiro a la industria nacional, ¿no? Que es la que necesita eso, porque el producto chino viene muy barato y competir con ella es difícil, por costo difícil. Pero, profe, tampoco se podría, o no, no es muy factible que eso ocurra, ¿no? ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio, como te decía. Ahí tenemos los tratados de libre comercio. Entonces, esa es una traba que tenemos ahí, pero que obviamente, pues, se firmó en su momento como lo más adecuado, ¿no? Y por acá tenemos, ya para terminar, esta parte que es el Organismo Mundial del Comercio, ¿no? Cuando hablamos del Organismo Mundial del Comercio, estamos hablando de una entidad que pertenece a la ONU y que obviamente pues trata de ser como la autoridad y el que busca, que te digo, un comercio fluido, armónico y que te digo equilibrado, ¿no? Entre los países, de tal manera que se busca el bienestar y no el perjuicio de uno de ellos, ¿no? Entonces por eso que estos organismos, este organismo en realidad tiene esa intención en teoría, ¿no? Administra los acuerdos comerciales, ¿correcto? Los acuerdos comerciales que se cumplan, foro de negociaciones comerciales, trata de resolver diferencias comerciales. Entonces, cuando hay diferencias entre un país con otro, bueno, pues el que resuelve temas de este tipo es la OMC, ¿no? Muy bien. Y así, asistencia técnica, cursos de formación, ayuda a los países, ¿no? Y listo. Y por acá, este sí está en error acá. Voy a eliminarlo porque este está de más. Y ahí está el resumen de mi clase. Un ratito. Voy a bajar la práctica. Ah, no, este no era. Un ratito, chicos. Casi mando casi subo el simulacro. No, un ratito. Oh, ¿dónde está? Un ratito, chicos. Yo, yo, yo juraba que lo tenía a la mano y al final sí lo tenía a la mano, pero tenía a la mano el simulacro. Llévame a mí. Un ratito. Ah, este es, ya. Ya. ¿Dónde está? Un ratito.
Ya, ahora sí, vamos a continuar acá. A ver, ¿qué es el drawback? Es la devolución de los impuestos que se pagó por la compra de insumos para producir con la intención de ayudar a los productores a que produzcan más. O sea, cuando el empresario trae insumos para producir, una forma de incentivar al productor a que produzca, más devolviéndole parte de los impuestos que pagó. Pero el antidumping sí se puede aplicar, aunque esté el TLC, difícil, difícil. Pues te decía, es ¿qué te digo? Ahí se tendría que apelar para que así no haya ningún problema, se tendría que apelar una competencia desleal. Está bien, tiene que haber libre competencia, ¿no? Tiene que haber un tratado de libre comercio, pero tiene que ser leal, pues. Entonces, se podría apelar por ahí para que se pueda aplicar una medida antidumping, porque es justo, ¿no? O sea, acá se abusa del poder de producción que tienen a bajo costo para destruir la competencia. O sea, de que se puede, yo creo que sí se puede, porque, como te digo, apelando el, el hecho de una competencia desleal. En la pregunta uno, ya veo que ya lo han hecho algunos. Perfecto. Respuesta correcta en la uno. Muy bien. En la uno. Claro que sí, sí o no. Ahí, por ejemplo, está haciendo referencia que al precio del dólar, que aumenta o disminuye en función a la oferta y la demanda. Claro que sí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Respuesta en la pregunta uno, clave correcta, casita. Muy bien. En la pregunta número uno, respuesta correcta, casita. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos. Una persona dedicada a la exportación, ya está. Bien. Recibió 150.000 dólares por sus productos. Al tipo de cambio lo convirtió en 300.000 soles. Cada uno estaba dos soles, entonces. Pero al siguiente mes, por haber vendido productos, a ver, muy bien, listo. 350.000, subió el dólar, ¿no? Esto implica, porque la economía está presentando economía liberal, eso se llama depreciación, ¿sí o no? Muy bien, listo, depreciación. Muy bien, perfecto, depreciación. En la número 3, muy bien, clave correcta. A ver, muy bien, ahí tengo respuesta. Una devaluación del sol aumenta la cantidad de soles a pagar por cada unidad monetaria extranjera, sea dólares, euros o yenes, ocasiona en la economía un aumento de nuestras exportaciones. Y claro, porque si el dólar sube, nuestras exportaciones suben y una disminución de un aumento de las exportaciones hizo abaratamiento en el exterior. Clave correcta, sí. Beso, está bien, beso. Muy bien, chicos.
Cuatro, cuatro. A ver, en la pregunta número 4, ¿qué dice? Bajo el supuesto de que Estados Unidos, segundo socio comercial, demanda mayor volumen de productos peruanos. Si compra más productos peruanos, entonces van a llegar más dólares al Perú, ¿correcto? Y si llegan más dólares al Perú, el precio del dólar va a tender a bajar. Entonces la respuesta correcta sería, la oferta de dólares se incrementaría y bajaría el precio del dólar. ¿Ves? ¿Está bien? ¿Ves? Ah, ¿ves? ¿Está bien? A ver, ¿por qué marcaste la E? La E dice la oferta de divisas aumentaría y las exportaciones aumentarían. No, no, porque si aumenta la oferta de dólares, el precio del dólar baja. Pues, y si el precio del dólar baja, las exportaciones bajarían también. ¿Está bien? Listo. No podría ser la E. No podría ser la E. En la número 5. Ya, a ver, listo. A ver, ¿qué marcaron? Listo, muy bien. Diga correctamente, una depreciación los importadores se perjudican. Eso es verdadero, güey. Cuando el dólar sube, los importadores pierden, bajan, ¿sí? Verdadero. Entonces, el primero es verdadero. Bueno, todas serán verdaderas, por las puras lo revisamos. La segunda, una revaluación. ¿Qué significa una revaluación? Que el dólar baja. Favorece a los importadores, verdadero. Hay dos verdaderos. Muy bien, listo. Una depreciación, ¿qué significa? El dólar sube. ¿Favorece a los importadores? Sí, verdadero. Y una apreciación, el dólar baja. ¿Favorece al importador? Sí. La correcta casa. Listo. Por ejemplo, la pregunta 6 es del examen de admisión San Marcos, ¿ya? Pero la pregunta 6 ya está mejorada, ya está arreglada. ¿Y te acuerdas que te dije que San Marcos mete la pata en una pregunta? Y es esta pregunta, pero ya, ya la modifiqué ya, porque la respuesta era la C, pero decía el sol se devaluó, ¿entiendes? O sea, aquí en la C decía el sol se devaluó. Y si pongo el sol se devaluó, entonces está mal, pues, porque no se devaluó, el sol se depreció, ya que está hablando de un mercado cambiario, está hablando de un mercado, ¿entiendes? Está hablando de un mercado, está hablando de que las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿me entiendes? O sea, te lleva a que todo es tipo de cambio libre, pues. Listo. Muy bien. Entonces, ni modo, la respuesta correcta es el sol se depreció del 2016. ¿Cuál era el original? Me preguntan por ahí. El original decía el sol se devaluó. Y marcamos eso porque no había otra, pues, ¿no? Pero después de decirle tanto a los chicos, cuidado se confundan, y se me metió la pata. Listo. Entonces, 7.
Ujú. A ver, en el Girón Camanal del centro de Lima, los cambistas informales de moneda trabajan día a día, intentando obtener la ganancia por las variaciones de la moneda nacional y extranjera, y sobre todo del dólar norteamericano. Ellos tienen información de una probable depreciación del sol en los próximos días, y con la experiencia cotidiana explican que dicho fenómeno económico ocurrirá en correspondencia con qué. Obviamente, ellos tienen información de una probable depreciación, o sea, el dólar va a subir. Para ellos el dólar va a subir. ¿Y eso es el resultado de qué? Explican que dicho fenómeno económico ocurrirá en correspondencia a qué? A una, obviamente, este incremento de la demanda del dólar. ¿Ya? Muy bien. Incremento de la demanda del dólar. Entonces la gente va a comprar dólares y eso va a hacer que el dólar suba, ¿cierto? Entonces la gente va a comprar dólares y eso va a hacer que el dólar suba. O sea, están especulando, todo eso es especulación, pero es la respuesta. La especulación te lleva a pensar de que el dólar va a subir porque la gente va a comprar dólares. Es como, por ejemplo, yo le dije hace un ratito, en julio el dólar baja, pero eso es una especulación. Y es una especulación que es, de hecho, que se va a dar. Yo estoy seguro que se va a dar. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque la gente, los empresarios van a salir a cambiar sus dólares que tienen por soles. ¿Y por qué? Para pagar la gratificación de julio. ¿Entiendes? Entonces van a cambiar sus dólares por soles, va a haber más dólares que se van a vender y el precio del dólar va a caer poquito, pero va a caer. Pero es una especulación. Listo. Clave de la 8. Muy bien. ¿Qué fue? Ya está. 8. Clave correcta, casita, ¿sí o no? 8, clave correcta, casa. Wow, ya son las 8 de la noche. Muy bien. Te doy las claves, ¿ya? Te doy las claves. Anota, chicos, por favor. Anoten, anoten. Anoten, anoten. Anoten, anoten, ¿ya? A ver. En la pregunta número 8, la clave correcta es casa. En la número 9, duende, dedo, dedo, dedo. 10 dado. 11 casa. 12 dedo. 13 avión. 14 casa. 15 beso. 16 avión. 17 casa. 18 avión. Muy bien. ¿Listo? Ujú. Listo. Bien, chicos. Gracias por todo. Cuídense. Nos vemos en la otra clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, nos vemos. Nos vemos.